entonces será que todas las células o todas las células cardíacas se contraen al mismo tiempo, a diferencia de las de esquelético que es ir una por una. Eso es correcto, pero ahora estamos hablando de las pacemakers, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿sí? Aquí no hay meseta. Ellas solitas se estimulan y utilizan 3 tipos de canales. Canales Fanny para ingreso de sodio. Toman la posta los canales T, tipo T, que le decimos transitorios, los lentos. Y luego están de long last L, tipo L, long lasting, que son los rápidos, ¿sí? Y este paso entre los del calcio tipo transitorio tipo T y los de tipo L depende del umbral. Fíjense que el umbral también es pequeñito, cortito. Ya en menos 40 es el umbral. Y nos fijamos que en el potencial de acción, más allá de cero, un poquito más de cero, ya suficiente potencial de acción. Porque estas células están especializadas en ser, como decimos, autorrítmicas, fácilmente excitables y de contagiar esta señal eléctrica al resto de fibras cardíacas comunes y corrientes. ¿Listo? Entonces, fijémonos, distingámoslas a estas pequeñas fibras, son pequeñitas estas, células marcapaso, y, ¿no?, que están en los nodos. Las demás fibras son más grandes, las de Purkinje son más grandes, pero igual, todas ellas son especializadas en llevar la señal eléctrica. Y estas son diferentes de estas. Este es el potencial de acción de una célula miocárdica común y corriente. ¿Sí? Estas sí son más grandes y no solo comunican ese potencial de acción, sino, como dijeron sus compañeros, tienen esta meseta que alarga el potencial de acción. Alarga, ¿para qué? Para también alargar la contracción, nos dice. ¿Sí? Entonces, ¿esto hemos visto? A ver, entonces, antes de hablar de un poquito más de esto, quiero retroceder con esta figura más antigüita, está bien, pero que me enfoca muy bien las fases. Entonces, ojo, aquí sí hablamos de fibras miocárdicas, las otras son fibras, pequeñas fibritas de marcapasos, los nodos, de los nodos son las anteriores, ¿ya? Y estas son del resto de fibras miocárdicas que hacen funcionar el corazón, como dijo su compañero, a modo de unidad, ¿no es cierto? Como una unidad. ¿Listo? Y entonces tenemos fase 0, 1, 2, 3 y 4. Y nos fijamos acá cómo es el flujo de los iones, y también dijeron ustedes muy bien que también toma ahora, si ya no solo el sodio y potasio, sino que el calcio participa. Pero fíjense aquí, y el grosor, ¿no?, del tamaño de la flecha, el grosor de la flecha nos indica cuánto flujo va a ir, ¿no?, aumentando. Entonces, aquí sí, la fibra en reposo estamos hablando de menos 90 o menos 85. Es el potencial de reposo de membrana. ¿Sí? Menos 90, menos 85. ¿Listo? Y aquí se comió, pero aquí decía umbral, ¿no? Acá dice umbral. Y vemos, o sea, aquí ya no es todo es rápido aquí. Todo es rápido para buscar esa unidad, que todo el grupo se contraiga. Entonces, ya no hay mucho que es lento. O sea, apenas pasa el umbral, sigue el potencial de acción. Y si está en línea prácticamente recta, que esto es muy rápido, el influjo de sodio. Aquí, ¿quién provoca la despolarización? Ojo, si yo le pregunto, ¿quién provoca la despolarización? ¿El sodio, el calcio, el cloro o el sodio? ¿Qué marca? El sodio. Cuidado que pongan el calcio, ¿ah? Fíjense. Aquí es el sodio. ¿Estamos? Ahora, estoy hablando de la despolarización. Llego al pico del potencial de acción. Y entonces se están abriendo, porque son más lentos los de potasio, ¿no? Se están abriendo los de potasio. Entonces, en la fase 0 es la despolarización. En la fase 1 se cerraron esos canales de sodio y se abren algunos canales de
potasio. Entonces, empieza una lenta y pequeña repolarización. ¿Listo? Pero casi tan pronto como empezó la repolarización, casi tan pronto, o sea, esa fase 1 es pequeñita, inmediatamente pasamos a la fase 2. ¿Y qué ocurre en la fase 2? El influjo, calcio. ¿Sí? El calcio, ingresa el calcio. ¿Ya? Entonces, varios canales de calcio se abren. Así que por más que haya unos cuantitos, vamos a decirlo, ¿no? Al comienzo se abrieron, qué sé yo, 300 canales de sodio. Luego se abren unos 20 canales de potasio, no es suficiente, ¿no? Y de pronto, abruptamente, ¡pum!, se abren unos, qué sé yo, unos 500 canales de calcio, ¿no? Entonces, unos 500, 20 a unos 30, 4 gatos, digamos, ¿no? Canales de potasio, entonces mantenemos, ¿sí? Ahí está la meseta, ¿listo? Mantenemos ese nivel todavía, o sea, detenemos la repolarización, mantenemos la actividad de despolarización, ¿sí? Mantenemos en stand-by esa meseta, gracias a este ingreso de calcio. Por más que salen unos canales, sigue saliendo potasio, sí, pero es mayor el calcio para que mantenga esa meseta, ¿sí? Y después, en la parte 3 sí ya hay una repolarización, la fase 3 hay una repolarización más rápida. A estas alturas ya se cerraron los canales de calcio, de paso que ese calcio al ingresar y mantener la meseta nos ayuda también a luego estimular el evento mecánico, o sea, la contracción muscular, ¿no? Y en la fase 3 entramos a una repolarización rápida, ¿sí? En la fase 3, donde sí se abren mucho más canales de potasio, ya los otros canales están cerrados, entonces el potasio sale masivamente, ¿sí? Sale masivamente. Y en la fase 4 ya es el retorno a la fase de reposo de membrana. Una pregunta, doctora. En la meseta, ¿los canales de calcio que se abren son los lentos o los rápidos? Aquí, En la meseta. estos canales de calcio simplemente son rápidos. Es que no son más que todo rápidos, les decimos de long lasting, ¿no? Los tipo L, long lasting. ¿Listo? Eso importa, de calcio. Y hay varias patologías en que la falla de algunos de estos canales genera cardiomiopatías. Falla la estructura del canal de sodio, canal de calcio, canal de potasio. Esas pequeñas fallas que puede haber generan algunas miopatías. Qué locura. Bien. Y luego vemos aquí ya no hay una, como el caso del esquelético, una hiperpolarización. Aquí de frente no hay tiempo que perder. Aquí de frente es muy claro que se llega al potencial de reposo de membrana porque inmediatamente están saliendo a canal sodio. Ya están trabajando las bombas de sodio-potasio para llevar a esta de frente al potencial de reposo de membrana. ¿Listo? ¿Dudas? Aquí, nuevamente insisto entonces, acá. Acá coloco uno, cuestión de pasos, pero se le suele conocer como, ya le pusieron el nombre de fase 0. Entonces miren cómo esta fase 0 es inmediata. La fase 0 que es despolarización por el influjo de calcio. Luego les hablé de esta fase 1 que es pequeñita, una pequeña repolarización, ¿sí? Y luego les hablé una meseta sostenida, o sea, es una despolarización sostenida por el influjo ¿de quién? De calcio, ¿no es cierto? De calcio. A pesar que hay salida de potasio para buscar equilibrio, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y luego sería fase 0, 1, 2, fase 3. ¿Listo? La repolarización, pues ya es masivo, o sea, ya se cerraron los canales de calcio y masivo.
pasivamente sigue abierto para la salida de potasio. Siguen abiertos los canales lentos de potasio. Estos sí son los lentos. ¿Listo? Y llegamos de frente, no hay hiperpolarización, llegamos de frente a la fase 4, ¿no? Llegamos al potencial de reposo de membrana. ¿Sí? Potencial de reposo de membrana. Ok. Si hablamos del ventrículo, esto dura 0,3. Si hablamos de músculos, o sea, fibras musculares del ventrículo, 0,3. Si hablamos de fibras musculares auriculares, hablamos de 0,2 segundos. ¿Ya? Y esto es de los ventrículos. Como han visto, miramos a los ventrículos, son los más grandes. Les hablé del anticuchito, ¿no? Sí. ¿Y por qué no comí? Este fin de semana comí anticuchito. Bueno, el 1 de mayo. Ya está. Listo. ¿De acuerdo? Y usted iba a preguntar algo. ¿Usted iba a preguntar algo? ¿Qué? Iba a preguntar algo. Ah, no, usted dijo hiperpolarización, pero no se llega a hiperpolarización. No. No llegamos. En general, normalmente no, decimos. Normalmente. No, Guardemos esa información para normalmente. lo que digo. Ya. ¿Listo? Entonces les hablé de ese ventrículo. ¿Sí? Y este potencial de acción dura 0,3 segundos. La meseta de este ventrículo sería, ¿no? Fibra ventricular. Solo la meseta dura 0,2 segundos. Bueno, ventrículo, estoy hablando del ventrículo. Ah, ya, o sea, este es el total del potencial de acción de fibra cardíaca ventricular. En total de la fibra cardíaca auricular dura 0,2 segundos. El total de la fibra cardíaca auricular. ¿Sí? Ahora, solo la meseta dura 0,2, solo la meseta 0,2 segundos. ¿Listo? Vamos, no te duermas, estamos en plena. Voy a hacer una pregunta, que quizás lo vuelvo a preguntar después. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Ok, pregunta. ¿Por qué se complican las fibras cardíacas y no son como las fibras esqueléticas? ¿Para qué hacen mesetas? Bueno, es válido, dice Fabricio, ¿cierto? Fabricio dice es que porque el ventrículo se tiene que llenar bien llenadito, entonces hay que darle su tiempo. Y eso dice Fabricio. Pero ojo, estoy preguntando por qué el potencial de acción. ¿Sí? Esa contracción que tú hablas, la contracción muscular de las fibras miocárdicas ventriculares para dar tiempo de llenado, eso sería el evento mecánico. O sea, sería la contracción. Pero yo quiero, antes de volver a preguntar, yo quiero que se fijen. El potencial de acción, fíjense que dura más que la contracción miocárdica. Dura más. Y entonces, ¿por qué es la meseta? Para una mayor fuerza de expulsión de la sangre hacia el sistema del cuerpo. Mayor fuerza de expulsión nuevamente, estaríamos hablando de la contracción. ¿Usted levantó la mano? Es para asegurarse que el potencial de acción se distribuya en todas las células musculares del ventrículo. Ahí, tú dices que es largo para que el potencial de acción vaya a todas las fibras del músculo ventricular en este caso. Para asegurar que la contracción sea más prolongada. Bueno, con esto prolongas también la contracción, pero fíjate que sigue siendo más. Para equilibrar cargas o para mantener potencial estable. Potencial estable para equilibrar cargas. Para equilibrar la presión cardíaca. Equilibrar la presión cardíaca. Todos están hipotetizando y está bien. Provoca una constancia. Mientras él piensa, ¿alguna otra opinión?
Pienso que sería para asegurarse de que toda la sangre que ha sido depositada salga del corazón y no se Nuevamente, estamos hablando de contracción muscular. No, pero- Para evitar el periodo refractario, como se puede Para hacer. evitar el periodo refractario, queremos evitar el periodo refractario. Por ahí está tibia, el camino está por ahí. Para evitar contracciones repetitivas, o sea, sería para evitar, antes que las contracciones, sería para evitar potenciales de acción repetitivos. Entonces ahí viene la pregunta, espérate, ahí viene la pregunta, ¿alguna vez les ha dado calambres? ¿Y los calambres de dónde han sido? Putas. Ahora. ¿Dónde han sido los calambres? A ver, tóquense dónde les ha dado calambres. Quiero ver si alguien se ha tocado el corazón. Quiero mirar, ¿dónde les ha dado los calambres? Porque El llega. gastronemia, dicen. O sea, se toca la pierna, ¿no? Básicamente. O puede ser los brazos también. Adormecimiento, hormigueo, ¿no? ¿Sí? ¿Y alguna vez les ha dado calambre en el corazón? Les duele el corazón, les ha roto el corazón. Eso es otra cosa, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Ya. Pero a ver, imagínense, a su corazón no le puede dar calambre, si no sería un paro cardíaco. Entonces, ¿alguna vez les ha dado paro cardíaco? No, me dijiste. Bueno, puede a veces alterarse el marcapasos, puede ser un poco más lento, un poco más rápido, pero no para de funcionar nuestro corazón, aunque estemos durmiendo, ¿cierto? Aunque estemos en una situación de muy frío, mucho frío, prácticamente casi congelados, ¿no? Sigue funcionando nuestro corazón, ¿ok? Si no, pues sería paro cardíaco, ¿sí? Entonces, justamente, este periodo refractario amplio, más ancho todavía, con toda intención, más amplio, que la contracción impide que el corazón, frente a, por ejemplo, ustedes se emocionan mucho, se enojan mucho, tienen mucho miedo, se impresionan mucho, y entonces estarían generando continuas señales, y continuas señales que habría despolarizar, o sea, potenciales de acción continuos. Y si uno tiene potenciales de acción continua, no tienes tiempo, por ejemplo, de regresar el calcio a sus almacenes y todo eso, y entonces se provocaría lo que es, no calambre, el nombre correcto sería contractura. Porque el corazón, el músculo se agota, se pone como se queda como una pelotita. Eso no es calambre, es contractura, ¿no? Y hay que soltar, se paró, digamos. Pero nuestro corazón no se puede quedar contraído y ahí se queda, no se puede generar en sístole, se queda ahí. Y no sigue la diástole, no puede hacer eso nuestro corazón. ¿Sí? Por eso, déjame terminar la idea, por eso es que la meseta prolonga el potencial de acción para que le dé tiempo a que siga todo el proceso de contracción. Termina la contracción y recién se está repolarizando esta fibra muscular. O sea, mientras ya se despolarizó, repolarizó, ya se está generando la contracción, el evento mecánico, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, ingresó el calcio y ese calcio se utiliza para la contracción muscular. Pero esto es sostenido para impedir que haya una segunda contracción, siguiente contracción, y eso no da tiempo luego y al final se pararía el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este potencial de acción alarga el periodo refractario y le da tiempo a la célula, las fibras miocárdicas, a generar su contracción mecánica. Termina la contracción mecánica, el calcio vuelve a su sitio, ¿no? O sea, sale el calcio del sarcoplasma miocárdico, termina esto y recién después la célula se repolariza para dar paso al siguiente evento eléctrico y mecánico.
¿Sí? Con esto, refractariedad, o sea, con este periodo refractario. Cuando digo refractario, no responde frente a un segundo estímulo. No sé, su corazón estaría volando y luego se para, ¿no? Entonces, con este periodo refractario estamos evitando, ¿no?, esa contractura que sí sucede en un músculo esquelético, que se puede recuperar, pero eso felizmente no sucede en el músculo cardíaco. Por eso esa meseta es intencionada para durar más allá o durar junto prácticamente en paralelo y luego ya la repolarización para más allá de la contracción muscular. ¿Listo? Y ahí sí darle tiempo a la fibra que se repolarice y nuevamente siga con el siguiente estímulo. Les puede dar taquicardia, eso seguido, ¿cierto? Pero la taquicardia termina sístole, diástole, le da tiempo. ¿Listo? Este mecanismo del potencial de acción. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Y aquí tenemos pues lo que les decía, ¿no? El acoplamiento, excitación, contracción. Y yo les decía, miren acá, los túbulos T, esta cisterna que tenemos, luego vemos acá. Pero los túbulos T ya no son tan profundos como el músculo esquelético. Son más pequeñitos los túbulos T. O sea, esas invaginaciones de la membrana, ¿no?, sarcoplásica. ¿Sí? Después, las cisternas del retículo sarcoplásmico son más pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí el sarcolema, o sea, la membrana, ¿no?, del músculo cardíaco, y vemos allí que se genera el potencial de acción, y la respuesta es pues los canales long lasting que les decía, ¿no? Vemos la apertura de estos canales long lasting, ingresa el calcio. Obviamente este ingreso de calcio estimula para que los canales de rianodina del retículo sarcoplásmico permitan también la salida de calcio. O sea, aquí es importante tanto el calcio extracelular como el calcio del retículo sarcoplásmico. En el músculo esquelético, sobre todo, era calcio del retículo sarcoplásmico. Aquí es extracelular y del retículo sarcoplásmico. El calcio es importante de esta fuente como la fuente extracelular. ¿Listo? Veamos aquí, nuevamente aquí se generó el potencial de acción. Aquí está el calcio, bueno, el sodio, en fin. Pero no, este es al final, perdón, este es al final. Vamos a este lado, todavía no miremos este lado, ¿sí? Acá. Entonces, sale el calcio, y este calcio que está provocando, ok, la meseta, bla, 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 todo, pero también esta señal de calcio nos acopla la excitación, entonces la excitación, ¿no es cierto?, con la contracción y relajación del músculo cardíaco, porque aquí llega el calcio para iniciar, ¿no? El calcio se une a la troponina C y la troponina permite que salga la tropomiosina y eso permite luego la contracción muscular, ¿no? Que los filamentos de actina interactúen a 45 grados, ¿no es cierto?, con la cabecita de los filamentos de miosina, ¿sí? Ok, eso ya se da, ya lo conocen, ese proceso. Esto es contracción. Y luego hablamos de la relajación. Para que inicie la relajación, el calcio debe separarse. Entonces el calcio sale este simplemente es gradiente electroquímico. Entonces hay tanto calcio en el medio aquí, que por gradiente electroquímico, ya hay mucho calcio, que lo que va a pasar, se van a activar las bombas, es de cerca 2, las bombas de calcio. Si veo aquí ATP es una bomba, cerca 2 es una bomba de calcio. Entonces, las bombas de calcio empiezan a bombear el calcio. Y al jalar el calcio, al bombear el calcio, ya lo separan de acá, porque están llamando calcio. Empiezan las bombas a bombear y a traer el calcio. Entonces el calcio solito se separa, porque está siendo jalado, ¿no?, como una marea. Se separa de este, ¿qué se llama esta unidad? Sarcómera, ok, se separa de la sarcómera. Y el calcio se bombea nuevamente a los depósitos. Y también el calcio sale por estos canales de calcio. Y estos canales de calcio son antiporte. Sale el calcio, vemos allí, aquí son canales antiporte, sale el calcio y entra sodio. Y el sodio no se puede quedar adentro, así que inmediatamente la bomba de sodio y potasio, siempre alertas, vamos a regular, dice,
Y bueno, aquí lo regula, ¿no? Y nuevamente sale el sodio y regula todo el proceso. ¿Ok? Vemos aquí son varias bombas de sodio y potasio para que inmediatamente regrese inmediatamente también a el potencial de reposo de Mebs. Hartas bombas de sodio y potasio hay en estas fibras miocárdicas. ¿Listo? ¿No es cierto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora hay que regular. La regulación es entonces responsabilidad de la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Ok. Muy bien. Parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Simpático aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Listo? El mediador del parasimpático, acetilcolina. Mediador del simpático, noradrenalina. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? ¿Qué provoca el parasimpático para que disminuya la frecuencia cardíaca? ¿Qué provoca? Aumenta la permeabilidad al potasio. Recuerden que el potasio, ¿qué hace? Busca repolarización y busca llevar el potencial de las células. Ojo, es solamente en las células marcapaso, o en los nodos, en los dos nodos, nada más. Ojo. Hace que el potencial marcapaso comience con un valor más bajo, porque inmediatamente, ahora sí, podríamos decir que está buscando, ahora sí, hablamos de hiperpolarización. Está buscando que el potencial sea más negativo. ¿Listo? Ok. Y disminuye también la permeabilidad al calcio. Entonces, ¿qué hace? Retrasa la despolarización del marcapaso. Recuerden que el potencial marcapaso primero es el sodio, luego el calcio con los canales tipo T y luego canales tipo L. ¿Sí? De eso depende. Estoy hablando de la despolarización de las células marcapaso, no de las células miocárdicas. Solo de las células marcapaso. Estoy hablando no de este potencial, no de este, no insista. De este. Estoy hablando de este. Por eso es que dice, estimula permeabilidad del potasio, entonces esto va a bajar, va a ser más negativo. ¿Y qué más? Dice, inhibe aquí los canales de calcio para esto, evitar esto, evitar eso. ¿De acuerdo? Evitar esto y esto. ¿De acuerdo? Inhibe esto. Entonces, señores, los que están durmiendo, ¿listo? Allí, luego la diapositiva que viene me la van a explicar ustedes. Entonces, retrasamos la despolarización, dice el marcapaso. ¿Listo? Simpático, aumenta la frecuencia cardíaca porque la noradrenalina se une a los receptores beta-1 adrenérgicos, ojo, de las células autorrítmicas, o sea, células marcapaso. Y entonces, ¿qué provoca cuando se une con su receptor, la noradrenalina? ¿Qué provoca? Aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio. Y con eso aumenta la frecuencia de despolarización. La frecuencia más frecuente se despolariza. No hay sumación, con el músculo esquelético no hay sumación. Aquí aumenta la frecuencia. ¿Listo? Por eso es que cuando les da taquicardia decimos, ¿no? Ahora ustedes están en, más o menos, vamos a poner en 60, ¿ya? 60 latidos por minuto. Si de pronto ingresa la noradrenalina, uy, ahí. Entonces, ¿no? Por ejemplo, si yo les hago la pregunta elección, va a responder usted. Va a responder. Entonces, de pronto, va a aumentar su frecuencia cardíaca inmediatamente. Estaba en 60, ahora pasó a 70, ¿no? ¿Listo? ¿Ok? Su compañero está desayunando, debe tener una frecuencia cardíaca mayor, debe estar también en 70. Su compañera estaba casi durmiendo, se fue a 55. Y le hago la pregunta, ¿entendió bien esto? Póngase de pie y explíqueme la siguiente diapositiva. Tranquilamente pasó 80, 85. ¿No siento? Porque no solo va a responder sentado, sino que va a salir a la pizarra.
entonces subió a 85 por acción de la noradrenalina, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Solamente que aquí quiero agregar que funciona la acetilcolina y los receptores son receptores muscarínicos, ya no nicotínicos, sino muscarínicos. ¿Ok? Y ahí está. ¿Listo? ¿Quién no quiere salir a la pizarra? ¿Quién no quiere explicar? A ver. Entonces, ¿quién va a salir a la pizarra? ¿Listo? Un número. ¿Sí? 4. Va a salir a la pizarra Andrea. Y para la siguiente imagen, Andrea, ¿dónde está? ¿Andrea? Un número. 6. 6. ¿Por qué son tacaños si ustedes son 52? 36. 36, ya está. Ah, y ahora para contar. 6 nomás. ¿Ya? Aquí. ¿Están? Acá sería Mauricio Ponce, ¿dónde está? Ya, ¿tienes Andrea y Mauricio? Mauricio Ponce, ya, los dos a la pizarra. Listo. Pregunta. ¿Cómo estarán los latidos cardíacos de su compañero y de su compañera Andrea? Listo, pasen, pasen, pasen. ¿No? Pasen, pasen, ya. Receptores muscarínicos de acetilcolina son el tipo metabólico, no los nicotínicos son acoplados a canales. Sí, muscarínicos. Regreso en un minuto. A ver, va a aumentar la permeabilidad al sodio y calcio, lo cual va a generar una mayor despolarización. La frecuencia de reproducción del Sí, la despolarización. todo, pero es que leen el reino. O sea, obviamente explica mucho más. Tampoco es que te va a decir que es como todo. La otra no te va a decir. Ahorita estoy como bioquímica, pero sobre los receptores beta 1 a beta 2, lo que va a generar que la sea más permeable al sodio al calcio, lo que va a generar como hay más abre con los canales de calcio, claro, sí, con los canales de sodio. Yo te digo, que si esto aumenta, ¿qué provoca? la gente es estudiada, así tenía una buena. Claro, aumenta la expresión, pero no conozco eso. Claro, Esto provoca frecuencia de la claro, aumenta la frecuencia de la
subían todavía. Así que si se abre, van a poner la hipertensión, hasta que no toque ya lo... Beta 1 de primero Fernando, Andrea, para hoy día. Fernando, Andrea, vamos. Va a ralentizar la frecuencia de los latidos del corazón. Entonces vamos a ver que el acetilcolina va a actuar sobre el receptor muscarínico. Pues aquí no podemos ver los latidos cardíacos, ¿no? Que nuestras ondas PQRS van a ser, no, son normales junto con la onda T, pero va a haber un tiempo más prolongado entre los latidos. Eso podemos ver. De hecho, se va a ralentizar. ¿Y eso dónde sucede? En el nódulo central. ¿Ya? Ok, luego. Con respecto al sistema nervioso simpático, va a tener un regulador que es la noradrenalina, que va a llegar a los receptores beta-1 adrenérgicos, provocando así que aumente la permeabilidad de sodio con el calcio, lo que va a producir una despolarización en el marcapasos. Eso es lo que se ve con respecto al sistema nervioso simpático, acaban los sentidos cardíacos como beta más. Y un periodo más corto. En 3 segundos, ¿cuántos latidos cardíacos hay en el caso de Andrea? ¿Cuántos latidos cardíacos? 3 latidos. Y en tu Hay caso, 9. 9 latidos cardíacos, ¿no? ¿Se fijan? Se ha triplicado. Donde debería haber 3, ¿no es cierto? Con el parasimpático solo 3 y con el simpático hasta 9 latidos cardíacos, ¿no? Entonces esas neuronas representan neuronas diferentes que mandan señales a través de neurotransmisores, acetilcolina y noradrenalina. Receptores muscarínicos, receptores beta, adrenalina. ¿Dónde se encuentra? En nódulo sinus. ¿Listo? Ya está. ¿Está bien? Ok. ¿Listo? Es Aquino y él es Pons. Muy bien. Sigamos. Entonces, el control autónomo de la frecuencia cardíaca no es que bloquee los potenciales de acción, sino los hace más frecuentes o menos frecuentes. Y actúa, ojo, en esas células marcapasos, no en el resto de la fibra cardíaca, porque las células marcapasos son las que llevan la pauta, ¿no? Dirigiendo toda la fibra cardíaca. Entonces allí tenemos que neuronas efectoras de quién? ¿Quién manda esas señales? El centro de control cardiovascular del bulbo raquídeo. Ahí está el centro cardiovascular. En el bulbo raquídeo. Mandan neuronas parasimpáticas. Entonces la acetilcolina se une a receptores muscarínicos en esas células autorrítmicas o marcapasos. Aumentan salida de potasio y inhiben la entrada de calcio. O sea, aquí lo que les decía, hiperpolariza la célula, ahora sí, hiperpolariza para hacerla menos excitable y para disminuir la velocidad de despolarización, disminuyendo la frecuencia cardíaca, ¿no? En este otro caso, neuronas simpáticas, ¿no? Enviadas la señal por el bulbo raquídeo, noradrenalina se une a los beta-1 adrenérgicos en las células marcapasos. Ingresa más, aumenta el ingreso tanto de sodio y calcio, más sensible, ¿no? Al ingreso de sodio y calcio, aumenta la velocidad, por lo tanto el número de potenciales de acción es mayor, por lo tanto el número de latidos por minuto será mayor, aumenta la frecuencia cardíaca. Y quiero agregar aquí, miren, aquí está el proceso, voy más atrás, acá está el centro cardiovascular, voy más atrás, ¿quién manda esa señal? Varoreceptores.
del seno carotidio y del arco aórtico. Y aquí pueden ser señales, ¿no? Del sistema nervioso, puede haber problemas de presión arterial, si tienen a subir la presión arterial. Bueno, finalmente estas señales llegan a los varoreceptores del callado aórtico y del seno carotidio. ¿Sí? Ahí está. En este caso, miren cómo viaja acá por el par craneal 9, glosofaringio, y llega al centro cardiovascular. Y acá por el par craneal 10, del nervio vago. ¿Sí? Esas son neuronas aferentes de ingreso. Y mando neuronas eferentes. En este caso, vía parasimpática y acá vía simpática. Fíjense que la vía parasimpática envía hacia el nodo sinusal y hacia el nodo atrioventricular. Aquí la simpática también, al nodo sinusal y al nodo atrioventricular. Solo quiero agregar que hay una tercera vía, una tercera señal de la simpática, solo de la simpática, no de la parasimpática, que se va al músculo o al miocardio ventricular. O sea, además de acelerar la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción. O sea, en el miocardio ventricular, el efecto de la noradrenalina aquí en el miocardio ventricular es para aumentar la fuerza de contracción. ¿De acuerdo? Eso es además lo que hace el simpático. Y aquí vemos, pues, en el tiempo, ¿no? Que hace aquí una estimulación parasimpática hiperpolariza potencial, por eso, si había 3 latidos, lo normal, ahora es 1 y apenas 2, ¿no? Y acá si había 3 latidos, hay ahora 1, 2, 3, 4, hasta 5 latidos, ¿no? Es lo que provocan ambos mediadores. Estimulación parasimpática y simpática. ¿Listo? Ruidos cardíacos. ¿Cómo estamos con el tiempo? 11 y 8 nos alcanza solo para ver los ruidos. Ya está. Sí, los ruidos. ¿Sí? ¿Vemos los ruidos o los escuchamos, no? ¿Cómo es? Onomatopeya, loop dup, loop dup, loop dup, loop dup. Así son los ruidos. Loop dup, loop dup. Y aquí hablamos de momentos, ¿no? Que se realiza. El primer ruido tenemos al inicio de una sístole ventricular o sístole ventricular temprana, justo al inicio. Siguiente ruido, en una diástole ventricular temprana, el segundo ruido. ¿Sí? Primero al inicio de una sístole ventricular y aquí luego un inicio de la diástole ventricular. Ahí está, loop dup, ¿no? El primer ruido, loop, decimos. Cierre de válvulas atrioventriculares, o sea, mitral y tricúspide. Son las más intensas, ¿no? En las zonas área mitral y tricúspide, luego vamos a ver la zona. Segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, aórtica y pulmonar. El cierre es más fuerte todavía, dup, fuerte. ¿Dónde la revisamos? En las áreas aórtica y pulmonar. El tercer y cuarto ruido pues suelen ser difíciles de auscultar bajo tono, no siempre se escuchan. A veces el tercer ruido, sobre todo en personas muy delgadas, que prácticamente no hay grasa, ¿no? Que interfiera, entonces el puro hueso, decimos, en fin, de pronto al llegar hasta la cavidad torácica es más fácil y se puede a veces escuchar este tercer ruido provocado por el ingreso de golpe de sangre hacia los ventrículos. Y cuando hay como se dice, un llenado rápido de los ventrículos, puede provocar ese revoloteo, un golpe en las paredes, provocando el tercer ruido. ¿Cómo? Tenía una costumbre de fumar durante varios años, cuando lógicamente le producía otro ruido. Más que el ruido respiratorio, ¿no? Para el esfuerzo, es que eso genera un esfuerzo.
Entonces provoca el enfisema pulmonar, y ese enfisema provoca un esfuerzo. Entonces está exigiendo también más al corazón y puede provocar luego también esa. Entonces patológicamente hablamos del tercer y cuarto ruido, se puede escuchar sobre el cuarto ruido patológico generalmente, ¿no? Sí. Creo que algo que sí afectaba los ruidos del corazón directamente era cuando existía un taponamiento cardíaco, o sea, una hemorragia en el pericardio hacía que los ruidos se sonaran como, o sea, medios, como si se escuchara mejor la voz. Puede ser que también, o sea, haya patologías, afectaciones que puedan provocar. El variar el grosor, ¿no?, entre la cavidad torácica y el corazón puede variar, como les digo. Las personas a mayor cantidad de adiposidad, pues puede dificultar un poco el ruido. Problemas de tipo respiratorio, donde pudiese estar afectando la cavidad torácica y el espacio cavidad respiratoria, puede provocar ese ruido. Pero en general son procardíacos también. Pero bueno, hablemos de lo general, lo normal. Aquí tenemos las áreas. O sea, el área no es necesariamente donde ocurre el ruido, obviamente, sino es el área donde se escucha mejor. De acuerdo, pues aquí tenemos la cavidad torácica, la caja torácica, tenemos el esternón y costillas. De modo que eso genera un eco cuando se cierran las válvulas. Entonces aquí, el área aórtica y pulmonar, ubicamos aquí, en el segundo espacio intercostal, derecho e izquierdo, ¿no?, respectivamente. Son los ruidos más fuertes. Escuchamos. Y el siguiente ruido, ¿no?, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no?, la tricúspide, la mitral, no lo escuchamos ahí mismo porque ahí está interfiriendo el esternón, ¿no? Entonces, ¿dónde lo escuchamos? Donde no tengamos esos huesos interviniendo. Y es aquí, ¿no?, en las áreas tricúspide y área mitral. ¿Dónde queda? Aquí. Tricúspide en la unión manubrio-sifoides, ¿no?, del esternón. Y aquí el quinto espacio intercostal, izquierdo. Entonces, donde no hay huesos, costillas, esternón, ahí es donde se proyecta ese ruido. Y ustedes lo van a poder corroborar en sus clases de prácticas. ¿Listo, chicos? Muy bien, continuamos con todo el próximo miércoles. Felizmente no había feriado, yo pensé que había